Bueno, vamos a comenzar y al comenzar, pues, como siempre, iniciamos con una oración. Entonces, les pido que allí donde estén, cerremos nuestros ojos para orar. ¿Listo? Oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque durante una nueva semana nos cuidaste, nos acompañaste, nos diste vida, salud, no solo a nosotros, sino también a nuestros familiares y seres queridos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, Señor, porque es un tema que está en este momento y de pronto hace muchos años también atrás de moda. Y no sabemos de pronto realmente de qué se trata todo esto. Entonces te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine al conocer esta gran verdad. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y gracias por estar acá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, yo voy a empezar preguntándoles lo siguiente. ¿Por qué razón nosotros, sufrimos con la enfermedad? ¿O por qué cuando vamos en la calle nos da miedo que de pronto nos roben? ¿O por qué sufrimos tanto la pérdida de un ser querido? Y no es necesario que me respondan. La respuesta es la siguiente. Porque el ser humano definitivamente no fue creado para vivir estas cosas, ¿sí? El ser humano lo que necesita es tranquilidad, lo que quiere es paz, lo que quiere es tener salud, evita que le llegue la muerte, por eso se quiere cuidar, digamos, en estos tiempos de pandemia. Quiere sentir paz, quiere sentirse seguro donde quiera que esté, y pues nada, esto está mal, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano sufre entonces cuando le llegan cosas como estas que acabo de describir? Porque definitivamente el plan de Dios no era que el ser humano sufriera lo que hoy en día sufre, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay ciertas prácticas que nos garantizan estas cosas que acabo de mencionar, salud, tranquilidad, paz, etcétera, ¿cierto? Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, Ashley, si usted quiere tener salud siempre, haga un pacto con el diablo. Ashley, cuénteme, ¿lo haría? No, obviamente. La respuesta seguramente es no, ¿cierto? Y no solamente Ashley, sino también como muchos de nosotros, la respuesta sería no. Pero si, pero, por el contrario, el diablo tiene bastante éxito cuando el engaño es sutil. ¿Y qué significa con esto del engaño es sutil? Cuando él mezcla un poquitico de verdad con un poquitico de mentira. Y nosotros pues ya hemos hablado de esto, ¿cierto? ¿A ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, esto que tengo aquí en la pantalla acerca del yoga, del reiki y de la meditación? ¿Sí lo han escuchado o es por primera vez que lo escuchan? Los escucho. Solamente la yoga. El Reiki no lo había escuchado. Ok. ¿Alguien más? Es una técnica hindú. Ajá, listo. ¿Nadie más ha escuchado nada de esto? ¿Habían escuchado, por ejemplo, el reiki? Yo nunca lo había escuchado. El yoga sí, pero Reiki no. Meditación también lo había escuchado. Ok, listo. Entonces vamos hoy a hablar acerca de estos tres temas que son muy importantes y como que dice, los uní porque yo creo que todos tienen un mismo fin. ¿Listo? Y según en lo que investigué, definitivamente lo tienen. Entonces lo vamos a ver y lo vamos a estudiar pues uno por uno, ¿cierto? Vamos a empezar con el yoga. Entonces, el yoga es una disciplina física y mental originada donde muy bien lo dijo mi abuelito, en la India, ¿sí? Trata acerca de, es una disciplina ¿para qué? Para que sane, cuide y se fortalezca el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Mediante qué? Mediante la práctica de las asanas, que son esa imagen que les puse allí al lado, son las posturas corporales que las personas llamadas yogi, que son las que practican el yoga, pues las hacen. Mediante también la práctica de la respiración, hacen ejercicios de respiración,
y también mediante la meditación. Así que, de hecho, el meditar va muy de la mano con el yoga, ¿cierto? Porque pues eso es lo que hace. Es muy practicado en el hinduismo, no hay hinduismo sin yoga y viceversa. Y pues recordemos que el hinduismo es una religión politeísta, o sea, de muchos dioses y a su vez panteísta, que significa que Dios es todo y está en todo, ¿cierto? Diferente de lo que creemos nosotros los cristianos que creemos en la Biblia, ¿cierto? Ellos empiezan con un calentamiento llamado Saludos al Sol. Hay más de 100 tipos de yoga. Están los que son más dinámicos o los que son más espirituales o más físicos. Entre los beneficios que se encuentran está que mejora la flexibilidad, ayuda al acondicionamiento general del cuerpo, mejora la salud, promueve el alivio del estrés y promueve también la salud física. Y yoga viene de una palabrita que se traduce unir. Y la pregunta aquí sería, ¿unir con qué o a qué? Pues no se preocupen, eso lo vamos a estudiar, ¿listo? El Reiki es la segunda cosa que de la que hoy vamos a hablar. El Reiki, de hecho, es una práctica espiritual japonesa que fue creada por Mikao Usui, y me disculpan aquí si los nombres de pronto no los estoy diciendo muy bien, ¿sí? Porque bueno, no lo sé. Él es un monje japonés que era ocultista, ¿sí? Y resulta que esta práctica espiritual japonesa asegura el alivio de grandes enfermedades transmitiendo energía a través de las manos. Esta práctica no tiene ninguna base científica. Resulta que dicen, pues, que existe una energía vital del universo que está en todo, y todo es en el cosmos, en la naturaleza y también en nosotros mismos, ¿sí? Nuestras defensas están activas y nuestro organismo puede experimentar el máximo bienestar cuando nuestra energía surge a través de nuestro cuerpo. Resulta que cuando esta energía desaparece es cuando aparecen, por el contrario, las enfermedades. Entonces, prácticamente las personas sanan a otras, por así decirlo, a través de una energía vital que sale de sus manos, ¿cierto? Ese es el Reiki. Muchos seguramente no lo habían escuchado, yo tampoco lo había escuchado, así que eso también pues lo estoy aprendiendo yo, ¿sí? Y finalmente la meditación, que también es muy escuchada por nosotros, es una práctica milenaria, ¿cierto? Que es usada para calmar la mente, para encontrarse con uno mismo, para reducir la ansiedad o el estrés. Se dice que para meditar se recomienda usar una ropa cómoda, en un lugar tranquilo, sentarse correctamente, centrarse en un objeto, si se puede cerrar los ojos mucho mejor, dejar que los pensamientos surjan, y se recomienda ir aumentando poco a poco el tiempo que se usa para meditar. Entendiendo hasta aquí esta breve introducción para que sepamos de lo que trata el yoga, el Reiki y la meditación, que como les digo van muy de la mano, vamos a ver cuál es la finalidad que une a las tres. Y la finalidad que une a las tres, en conclusión, es que con las tres se quiere llegar a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La apertura del tercer ojo o el camino a la luz, ¿cierto? ¿Qué es esto, Valentina? No se preocupen, que es lo que hoy vamos a aprender. Esto tan solo es la introducción, ¿listo? Y les voy a explicar qué es lo que sucede con el yoga. Vamos a empezar entonces. El yoga, como yo les dije, significa unión, ¿cierto? ¿Y unión con qué? El yoga sencillamente es la unión que tiene el yogi con las divinidades, ¿cierto? ¿Y con las divinidades qué? Como lo dijimos, es una práctica hindú. Entonces, con quien se quiere unir es con las divinidades hindúes. Eso es lo que quiere, pues ya lo dije, el yogi. Resulta que ellos creen en uno de los santos dioses en los que creen, que es como el patrón de los practicantes del yoga. Este dios se llama Shiva, ¿sí? Y resulta que aquí se los pongo en la diapositiva, no sé si ya lo habían visto, es un dios muy, muy famoso para el hinduismo. Y resulta que él es una deidad en forma de serpiente, véanle la serpiente que tiene colgada en su cuello, el tridente, si así podríamos llamarlo, que lo tiene en una de sus manos. Y resulta que él, se dice en esta creencia, que habita al final de la espina dorsal, por eso la persona se sienta en la posición en la que se sienta, porque la última chakra la tiene allí, al final de su espina dorsal, o en sus genitales, y entonces este dios habita allí. Resulta que, ¿cuál es la finalidad al hacer los ejercicios de yoga? Que esta divinidad ascienda
activando las 7 chakras y se una a su esposa llamada Parvati, que es la diosa de la energía. Y ella lo está esperando en la cabeza, ¿cierto? ¿Qué sucede con esta unión? Que al unirse, su diosa es la que les pongo aquí también en la diapositiva, que la encuentran allí, al unirse con su esposa, finalmente se abre el tercer ojo, se obtiene la liberación, se obtiene acceso al conocimiento, y este conocimiento pilas porque es un conocimiento tanto natural, actual, como futuro, ¿cierto? Y entonces aquí empezamos a entrar en materia. Resulta que hay personas que practican el yoga sencillamente por los beneficios que ya lo mencioné anteriormente, para mejorar la flexibilidad, o por concentración, o por ejercicios de respiración, o por salud, porque dicen que es muy bueno. Pero resulta que cada asana, o sea, cada posición, cada postura que se practica en el yoga, no lo sabía, investigándolo, es una invocación a una divinidad. Entonces es muy interesante aquellas personas que dicen, bueno, yo solamente lo practico por salud, porque vea que ni siquiera por salud. Realmente, incluso investigando, vi muchos videos y en uno de ellos decían que hasta los orientales se ríen de nosotros los occidentales, de los que practican yoga, creyendo que lo practican alejado de la espiritualidad. Y resulta que, como ya lo dije, el hinduismo tiene que ver con el yoga y el yoga tiene que ver con el hinduismo. No se pueden separar estas dos cosas, ¿cierto? Estas asanas, estas posturas corporales, las combinan con algo que ellos llaman mantras, que son como oraciones que ellos recitan en idiomas, me imagino que los que se hablan allí en Asia, donde se invocan a los dioses. Entonces, mientras se van haciendo las posturas corporales, ellos van recitando estas mantras, que muchos ni siquiera saben qué es lo que significa, y realmente así es como ellos invocan a sus dioses. Y por ejemplo, el chanting, que no sé si lo han escuchado, es el ¿sí lo han escuchado? ¿Sí saben a qué me refiero? Yo me imagino. Ese ¿cierto? Esa es una de las tantas invocaciones que se les hacen a los dioses. Entonces es muy interesante, la verdad, esto del yoga. De la misma manera el Reiki, investigándolo, aparte que su creador era ocultista, entonces nada más por allí pues ya se viene conociendo su origen. El Reiki, para curar a las personas se usan simbologías y palabras precisamente para aliviar las enfermedades pues de las personas. Cuando una persona es maestro de Reiki, se le asigna un guía espiritual personal. Este guía espiritual personal no es nada más ni nada menos que realmente un demonio, como quien dice, que se le da a este maestro para que el maestro haga las sanaciones, haga las curaciones. Y total, ellos mismos, varios de los gurús pues del Reiki, han dicho y han afirmado que ellos usan efectivamente la magia para sanar. ¿Quiénes son entonces los dioses a quienes el yoga invoca? ¿Y quiénes son entonces las energías vitales que desprenden de las manos para sanar en el Reiki? Quienes realizan realmente pues esos milagros. Pues no es nada más ni nada menos que claramente Satanás, nosotros que sabemos realmente el conflicto que hay entre el bien y el mal, y pues la Biblia incluso nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, pareciera que todo está bien, pareciera que estas son unas prácticas de pronto normales, ¿sí? Inofensivas, pero resulta que definitivamente algo sobrenatural está detrás de todo esto. Y como lo digo, pues vienen del hinduismo, entonces son prácticas politeístas, no tienen nada que ver con nosotros los cristianos. De hecho, hay personas cristianas que practican yoga y lo hacen de forma cristiana. Y como ya lo dije, yo no puedo separar el yoga del hinduismo, ni el hinduismo del yoga, o el reiki, o la meditación, o etcétera, porque todas tienen un mismo origen.
y este origen es politeísta, ¿sí? Y pues claramente el único Dios es el Dios Jehová. Entonces, si yo estoy invocando a otro tipo de dioses, realmente no estoy invocando a ningún otro tipo de dioses y nosotros ya sabemos qué es lo que realmente sucede. Vamos a hablar mucho más acerca de esto. Resulta que, no sé si ustedes reconocen al personaje que está aquí en la pantalla, el primero que aparece. ¿Alguna vez lo han visto? ¿No? ¿Nadie lo ha visto? Bueno, No. resulta No. que él se llama Aleister Crowley y es el fundador del satanismo, ¿sí? Y resulta que él practicaba y recomendaba el yoga. Entonces, qué interesante, o sea, él lo practicaba y lo recomendaba. La masonería, que es este loguito que estamos viendo acá, la promueve también, promueve la práctica del yoga. Dice que lo más importante en esto es la apertura del tercer ojo, que ya lo vamos a ver tranquilos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque según la masonería, al abrirse el tercer ojo, de lo que ya vamos a estudiar, se empieza a tener contacto entre la conciencia de Satanás, porque claramente ellos creen que realmente existe Satanás, con el hombre. Entonces, ¿qué sucede al unir la conciencia de Satanás con el hombre? Que el hombre empieza a ver como Satanás, empieza a hacer lo que Satanás hace y empieza a como empezar a ver que de pronto el mal no es como tan mal, ¿cierto? También resulta este monje, yogi de aquí de abajo, se llama Gopi Krishna, y él en 1937 afirmó que mientras meditaba en su chakra superior, que es la sexta, o la del tercer ojo, que también se llama así, lo pueden averiguar ustedes en Google, dice que estuvo a punto de caer en la locura. Entonces es muy interesante. Swami Prabhavananda es un filósofo y maestro espiritual, este que les mostré allí en la imagen. Dice, él advierte acerca de los ejercicios de respiración que se hacen en el yoga, precisamente porque tienen alta posibilidad de dañar el cerebro. Es súper increíble eso, imagínense. Entonces dice que se deben hacer prácticamente con profesionalismo, porque no cualquier persona las sabe hacer y las hace bien, ¿cierto? Y en uno de los discursos de Buda, se dice que lo que se quiere con el yoga y con la meditación es que la conciencia, o sea, como quien dice, cese la conciencia, cese la actividad mental. Y esto pues es algo bastante increíble, ¿cierto? Resulta que todo esto parte de algo que se llama la nueva era, ¿sí? Y no sé si ustedes lo han escuchado. La nueva era es una telaraña que contiene una infinidad de cosas, literal, o sea, por eso yo les digo, y se los decía al principio, este tema es mucho más complejo, es mucho más profundo de lo que hoy yo les estoy explicando, investiguenlo mucho más, hay muchas más cosas que de pronto a mí en esta charla no les puedo decir por completo, pero de verdad el tema es interesantísimo para investigar mucho más. Resulta que no solamente la nueva era contiene el yoga, la meditación, el reiki, sino también contiene, y les cuento aquí cosas que investigué pues mientras estudiaba este tema, acerca de los guiones de vida. ¿Alguna vez lo han escuchado? Bueno, resulta No. que esos guiones de vida, ¿qué es? La persona, esto también hace parte del yoga y de la meditación, la persona empieza a escribir como en un cuadernito un guión de su propia vida. Entonces, digamos que si estoy estudiando Derecho, entonces, ¿yo cómo me veo en unos años? Entonces, no, pues yo en unos años me veo como una abogada profesional con mi bufete de abogados, me veo pues súper bien, ganando mucho dinero. Eso hablando en el futuro, así lejano. Ahora, digamos que yo en este momento estoy necesitando, discúlpeme aquí un momentico, digamos que yo en ese momento estoy necesitando que me llegue un apartamento económico porque me necesito pasar a vivir ahí, ¿cierto? Entonces resulta que yo también lo puedo escribir. Estoy buscando un apartamento a las afueras de Cúcuta, súper económico, etcétera, etcétera. Y resulta que yo lo que estoy escribiendo es como si lo estuviera pidiendo.
La pregunta es, ¿a quién? Se supone, y según esta creencia pues del yoga y de la meditación, yo soy el arquitecto de mi propio destino, ¿sí? Entonces, yo voy haciendo las cosas y voy creando mi propio futuro, ¿sí? Soy el dueño de mi vida, soy el dueño de mis decisiones, por lo tanto, lo que me pase, eso es. Y resulta que hay testimonios de personas que empiezan a hacer esto y les pasa lo que escribieron. O sea, literal, escriben que necesitaban tal cosa, de tal manera, de tal color, a tal hora o lo que sea, y realmente les pasa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sí? Y ahí es donde les digo que definitivamente el tema es muy increíble y da para mucho más estudio. También está otra cosa que se tiene, que también va ligada mucho al yoga, a la meditación, al reiki, y es la numerología. No sé si ustedes lo habían escuchado. Resulta que yo creo que de pronto no lo conocían con ese nombre, pero de pronto sí con algo que ya les voy a mencionar, y es, por ejemplo, el 11-11. ¿Se han escuchado esa hora? Ay, son las 11:11, pidamos un deseo, que yo tenga novio. ¿Cierto? Yo creo que varios hemos escuchado ese tipo de horas, ¿cierto? Valen, Dime, Ashley. mis amigas de Neiva, cada vez que era esa hora, pero de la mañana, me decían 11:11, me escribían la hora por el privado y me decían que pidiera un deseo. Yo ni idea de qué era ese. Yo no lo voy a hacer. Bueno, ok, esto tiene que ver con eso que les estoy diciendo de la numerología. O por ejemplo, cuando vemos la hora y son las 4:44, o cuando entro a un local y es el local 333. Son números que son continuos, que son seguidos, que tienen repeticiones, y según estas creencias, eso significa que el universo nos está tratando de decir algo. Por eso a las 11:11 se piden deseos, etcétera, de cosas, porque es el universo el que me está a mí diciendo que algo va a suceder, que algo va a pasar. Este universo, en el concepto pues del hinduismo, es como una energía, es algo que yo no puedo tocar. Y finalmente, yo soy mi mismo Dios, porque finalmente soy yo quien decido mi vida, soy yo quien decido mi destino. El yoga y la meditación traen mensajes muy buenos. Por ejemplo, yo que días veía hoy, precisamente hoy, me apareció en Instagram un anuncio de algo de una página para hacer yoga, y decía que uno de los pasos en los que uno podía meditar era en perdonar, en si a mí me hacía falta de pronto perdonar. Y mientras yo leía eso, yo decía, no, pues claro, el mensaje es muy bueno, porque lo invita a uno hasta a reflexionar, a pensar, a meditar, a ver, a hacer un par en la vida, ¿sí? Y yo creo que todos lo necesitamos, pero entonces esa no es la manera. Y ya vamos a ver qué es eso de que les estoy hablando del tercer ojo y no sé qué más, porque eso también tiene que ver. También trae mensajes muy buenos, como los pensamientos positivos, ¿sí? Algo muy bueno. Pero, ¿qué es lo malo en todo esto, entre otras muchas cosas? Es que la persona se siente capaz de que puede controlar su futuro, de que puede controlar lo que le va a suceder, de que puede controlar lo que está a su alrededor. Entonces dicen, yo soy, qué sé yo soy un diamante, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo lo puedo no sé qué más. Entonces, ¿qué es lo malo en todo eso? Que me olvido de Dios. A eso me refiero. Yo creo que los pensamientos positivos son muy buenos, tenerlos son necesarios, claramente, pero si nosotros nos estamos basando nuestras creencias en la Biblia, nosotros tendríamos que soñar, que querer, que progresar, que pedir, pero realmente de la mano de Dios, ¿cierto? Porque como les digo, ¿qué es lo que quieren hacer estas creencias? Enseñarnos que nosotros somos nuestro mismo Dios. Y ya vamos a ver por qué esto no va de la mano con el Dios en el que creemos. Ya al final lo vamos a ver como conclusión. Hay otras cosas que también tienen que ver con este tema, que son las cartas angelicales. Yo no lo sabía. Según la carta que yo elija, eso es lo que me va a pasar, como la lectura del tarot, que se hace según el signo zodiacal de cada persona.
Hay videos también, mientras yo investigaba con esto, estas son cosas que pues encontré que van con el tema y se las menciono con el fin de advertir de que pues todas estas cosas, aunque sean prácticas que parecen inofensivas, son un camino que al final, que parece ser de luz, pero al final realmente nos está llevando a la oscuridad, ¿sí? Entonces, por eso se los menciono. También hay videos donde las personas expresan que sienten a su ángel guardián, que lo sienten como una pluma que va recorriendo todo su cuerpo. Todas son cosas que parecen como inofensivas, pero realmente no van de la mano de Dios. Si lo comparamos con la Biblia, no tienen soporte bíblico, no tienen un fundamento bíblico, ¿sí? Y resulta que escuchando testimonios acerca de una persona que estuvo en eso, incluso leía las cartas del tarot, es una muchacha, llegaba y decía que ella empezaba o sea, que a ellos les decían que ellos sentían los espíritus al hacer yoga, ¿cierto? Y entonces ya ella cuando deja esto del yoga, de leer las cartas del tarot y todo lo demás, ella empezaba a decir, a nosotros nos decían que esos eran espíritus como ángeles del cielo, como algo bueno, pero lo que nunca nos dijeron es que realmente ellos son demonios, porque claramente el Dios no está por ningún lado, ni los ángeles de Dios tampoco, ¿cierto? Y ya vamos a ver una base bíblica donde nos digan bien pues esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo que yo pido me sale? ¿Por qué lo que yo escribo me funciona? ¿Por qué lo que yo pienso empieza a suceder? Porque el diablo también tiene poder. Y dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. Entonces, claramente, muchas cosas las puede hacer. Si en el principio se hizo pasar por una serpiente, su primer milagro, eso también significa que sigue haciendo milagros, claramente, ¿cierto? Y resulta que las personas cuando se empiezan a alejar del yoga, cuando se empiezan a alejar de la meditación, cuando se empiezan a alejar del reiki, les pasan cosas como que se sienten deprimidas, les da ansiedad, les dan ataques de que los están persiguiendo, de que sienten que los están mirando, etcétera. Y se pregunta uno por qué. Y la respuesta es porque aunque Satanás les da lo que ellos le estaban pidiendo en ese momento, muchos inocentemente, pues no lo digo que muchos lo hagan sabiéndolo, muchos lo hacen inocentemente, al final les pasa factura. Y cuando se quieren alejar y cuando quieren dar vuelta atrás de lo que ya habían hecho, se tropiezan con este tipo de situaciones. Sin embargo, pues claramente no les quiero decir no hay una solución, porque claro que sí, y lo vamos a ver al final. Ya se va a acabar esta llamada, entonces antes de continuar, les voy a pedir que se reúnan a la siguiente y nos vemos. Bueno, entonces continuando con el tema, como les había dicho, todo esto, el fin que persigue es este del que vamos a hablar. La apertura del tercer ojo, ¿cierto? Yo creo que, bueno, cuéntenme, ¿ustedes han escuchado acerca de esto? ¿Alguna vez han escuchado acerca del tercer ojo, de si se abre, se abre? Sí, algo. ¿Algo? Ok. Bueno, resulta que esto es una creencia que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Esto no es nuevo. De hecho, lo creían los egipcios y allí pues se los muestro con una imagen que encontré. Ellos creían en el dios, uno de los tantos, porque también eran politeístas, en el ojo de Horus, que era el dios pues que tenía este ojo. También lo llaman a este tercer ojo como la sexta chakra, que ya les comenté. También lo llaman como el Ajna. ¿Qué pasa con esto? Esta es la puerta, se dice que es la puerta de lo natural con lo sobrenatural, ¿cierto? Es donde se da el poder y el control de la mente, ¿sí? Resulta que esto, yo pues me seguía sorprendiendo mientras investigaba el tema, porque ustedes, por ejemplo, buscan en YouTube acerca de la apertura del tercer ojo y les sale hasta música, o sea, se puede incluso abrir el tercer ojo con música, se puede abrir incluso directa o indirectamente, ¿sí? Y yo escuchaba testimonios
no me quise tampoco entrar mucho en el tema porque siento que es un tema bastante tenso, bastante duro, complicado. Y dice que, por ejemplo, en las artes marciales también es una manera para abrir el tercer ojo con la música que ellos escuchan desde antes, como el chanting que les contaba. Resulta que bueno, sí, les seguía comentando que no es algo nuevo, ¿cierto? Y aquí yo encontré pues algunos personajes que yo creo que para todos son conocidos, Bad Bunny, en el video este que hicieron con J Balvin también, se hace bastante énfasis en el tercer ojo, hay películas donde todas las películas que ustedes vean que como que se están tapando un ojo, eso es haciendo referencia al tercer ojo. Programas como Gravity Falls, no sé si alguna vez lo vieron, ese capítulo yo una vez lo vi y también hablan sobre el tercer ojo les ayuda. Y programas tan inofensivos y espectaculares como La princesa y el sapo, que de hecho me gusta mucho, también hacen referencia al tercer ojo. Allí en las cartas que el mago, no recuerdo en ese momento cómo se llama, está mostrando, allí está la mano con el ojo que todo lo ve, ¿cierto? Entonces realmente pues no es algo nuevo, ¿sí? Es algo que viene desde hace mucho, que lo usan artistas, que se lo tatúan incluso. Entonces, pues no es nada nuevo, la verdad. Y si ustedes investigan mucho más acerca de esto, se van a dar cuenta de muchas más cosas, pero pues este no era el tema como tal de hoy, pero pues tiene que ver, así que algo investigué. Listo, entonces les cuento que ¿cuál es, o sea, en dónde se dice que está? Ah, bueno, aquí también, en el billete de $1, también se encuentra en la pirámide al final, el ojo que todo lo ve. Y de hecho, allí abajito de la pirámide dice Nuevo Orden Mundial. Entonces, no es una idea muy loca, de hecho, ¿cierto? Es una idea desde hace mucho tiempo que está. Listo. Este tercer ojo, ¿dónde se encuentra? En la glándula pineal. Listo. Resulta que esta glándula pineal es increíble. Luli, yo creo que de pronto la ha estudiado, Luli estudia medicina. Esta glándula pineal, les cuento, es la que es del tamaño de una lenteja, o sea, es súper chiquitica. Y segrega dos hormonas muy importantes para nosotros. De hecho, aquí también les doy un tip de salud. Segregan melatonina y serotonina. La melatonina la segrega en la noche. ¿Por qué? Porque es como nuestro reloj biológico, esta glándula, ¿cierto? La melatonina la segrega en las noches, la serotonina en el día. Y resulta que está mucho más activa en los niños. Por eso los niños duermen más. Y también se activa en los adolescentes cuando están en crecimiento y también por eso ellos también duermen más. Y resulta que yo mientras analizaba esto, yo decía, bueno, entonces no es mucha casualidad que claramente en programas de niños, en programas infantiles, se encuentren tantos mensajes subliminales, porque de hecho analizaba que esta glándula está mucho más despierta cuando somos niños, ¿sí? La pregunta entonces sería, y me disculpan aquí, vuelvo entonces a compartir, la pregunta entonces sería la siguiente, ¿la glándula es mala? Porque pues hasta el momento parece cierto. Y claramente la respuesta es no, ¿sí? Obviamente que esta glándula pues no es mala, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En Deuteronomio 6, del 5 al 9, dice que lo que Dios quiere en nosotros es poner en nuestras mentes sus dichos, sus enseñanzas, su carácter, su ley. En Hebreos 10, el versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus mentes. Perdón, en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Y con esto ya me voy acercando al final pues del tema. Dios quiere que cada decisión que nosotros tomemos, cada cosa que nosotros hagamos, lo hagamos dirigidos por Él, ¿sí?
Lo que Él quiere es realmente que nosotros nos dejemos dirigir por Él. Ahora, ¿cómo se comunica Él con nosotros? En nuestra mente, ¿sí? Y resulta que investigando también esta glándula, le sale una conchita alrededor, a esto se le llama que se calcifica, ¿sí? Con cierto tipo de alimentos que contienen, por ejemplo, flúor. Y de hecho nosotros con qué nos cepillamos, con mucho flúor, ¿cierto? Entonces, esta glándula se calcifica, le sale una conchita alrededor por la cantidad de flúor que nosotros consumimos. Se descalcifica con dietas saludables como la dieta vegetariana. Y ya vamos a hablar un poquitico acerca de esto. Entonces resulta que de hecho nuestra alimentación influye mucho en la manera como, en la espiritualidad que nosotros tengamos con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra mente Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Pero resulta que así como en nuestra mente Dios se comunica con nosotros, pues también por la mente Satanás se comunica con nosotros. Entonces él también desea el control de nuestra mente, por eso se ingenia estrategias como el yoga, como el reiki, como la meditación, como todo lo que hemos visto, que sin darnos cuenta toma el control de nuestra mente, como ya lo dije, y entonces nos empieza a hacer actuar, o sea, nosotros empezamos a actuar, nosotros empezamos a ver las cosas, nosotros empezamos a hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos. Precisamente, ¿por qué? Porque quiere tener el control de nuestra mente. Entonces, por eso es tan preocupante realmente que nosotros recurramos a este tipo de prácticas, ¿sí? Él se comunica por ahí, precisamente, con personas que directa o indirectamente lo quieren de esa manera, ¿cierto? Y por eso, de hecho, muchos satanistas o muchos masones o personas que están en las élites son vegetarianas porque es una manera de descalcificar esta glándula y de tener un mejor contacto precisamente con este tipo de mundo que está más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en Génesis 3, y allí se los pongo, los versículos del 4 al 6, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el mal y el bien. ¿Qué quiso siempre Satanás desde el principio? Ponernos en nosotros precisamente lo que estaba en el corazón de él primero. Porque recuerden que Dios lo echó del cielo precisamente porque Él quería ser Dios, Él quería ocupar el lugar de Dios. Y eso mismo le transmitió a Eva. Entonces, si hoy en día llegan este tipo de prácticas donde nos hacen creer y nos hacen sentir que nosotros realmente somos el Dios de nuestras vidas, no viene nada más ni nada menos que este personaje que desde el principio puso eso en el corazón de Eva. Entonces, ahora con un fundamento bíblico se los digo, ¿sí? Y vean que me parece muy interesante lo que dice en el versículo 6, y es que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, incluso conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, normal. Y dio a su marido y él también comió. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hago la comparación? Porque a nosotros también nos parecerá súper inofensivo y súper bobo practicar este tipo de cosas que ya lo he mencionado, que ya las he mencionado anteriormente. Y las vemos buenas, normal, las vemos agradables para los ojos e incluso obtenemos hasta conocimiento con ellas. Pero vean que el diablo no ha trabajado de una manera diferente. Sigue trabajando desde el principio como lo ha hecho, ¿sí? Entonces, resulta que yo también, aquí les comento pues, que yo me vi otro video que me vi de una doctora que la entrevistaban en un canal de televisión, en ese momento no recuerdo, creo que en México, y ella era una doctora que pues sabía mucho acerca de la glándula pineal
y ella llegaba y decía, es que a mí a veces me preguntan y me dicen, pero doctora, ¿usted tiene seguro? Y yo les digo, no, mi seguro es la glándula pineal. Y entonces ellos le decían, ¿cómo así? Y ella sí, normal. Cuando yo activo la glándula pineal, que es como yo les digo, se activa incluso con música, ¿sí? Ella crea la vida que quiere vivir. Ella dice que se siente protegida. ¿Por qué? Porque está activando este canal de comunicación, pero en vez de activarlo con Dios, lo está activando es con Satanás. Se siente protegida. Dice que se siente incluso más sana, porque obviamente pues también tendría que alimentarse bien. Y dice que no se ha vuelto a sentir sola. Entonces, muy interesante pues todo esto. Si ustedes quieren, yo les envío los links de los videos, de los testimonios que les he comentado a lo largo de esta charla para que ustedes los vean pues con sus propios ojos. Y finalmente, ya para terminar, ¿qué nos dice Dios? Si nosotros queremos tener un tiempo a solas, queremos poner un stop a nuestras vidas, porque claramente a veces el ajetreo de todo nos hace necesitarlo. Incluso en momentos de meditación llegamos incluso a llorar porque necesitamos realmente un encuentro y no con nosotros mismos, lo necesitamos con Dios. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada ustedes estén afanosos, sino sean puestas todas esas peticiones que ustedes tienen a Dios en oración, ¿sí? Y esa paz de Dios, que solo Dios puede dar, que sobrepasa todo entendimiento, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si usted desea paz, como yo lo decía al principio, el ser humano está hecho para sentir paz, para querer tranquilidad, para no vivir la muerte, porque no era el plan de Dios. Pero recurrimos a cierto tipo de prácticas que lo que hacen es, claro, nos dan paz, nos dan de pronto salud y muchas cosas más, pero bajo un costo, ¿sí? Mientras que aquí Dios nos las promete y ni siquiera nos las cobra. Y Mateo 11, 29 y 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si necesitamos algún descanso, si necesitamos algún stop, tenemos a Jesús, ¿sí? Con eso finalizo entonces la charla de esta noche. Les voy a pedir que antes de que hagamos nuestras preguntas, podamos entonces cerrar nuestros ojos para poder orar. Oremos. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, gracias por habernos iluminado y haber estado con nosotros en esta charla tan importante, Señor. Te pedimos que el mensaje haga eco en nuestras mentes. Tú realmente eres quien nos ilumina, quien nos da paz, quien nos da tranquilidad y quien nos guía hacia la vida eterna, hacia algo mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver aquí en esta tierra. Ayúdanos a, si en algún momento, Señor, llegamos a realizar alguna de estas prácticas, ayúdanos a alejarnos, Dios. Y si no lo hemos hecho, ayúdanos a no caer en tentación. Quédate con cada uno de nosotros en este resto de noche, Señor, y guárdanos y bendícenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.